nosotros en las redes sociales. Deseamos informarles que tenemos el estudio completo del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy nos corresponde a los capítulos 19 y 20. Si es que necesita alguna referencia, puede ir a la página de Facebook o de YouTube de la iglesia y encontrará los capítulos anteriores para que pueda seguirnos. En esta hora yo le voy a pedir, amado hermano, que comparta conmigo las Sagradas Escrituras, y sobre todo necesito que usted abra la Biblia. Si usted tiene la oportunidad, si usted nos está escuchando y tiene la oportunidad de abrir su Sagrada Biblia, ábrala para que continúe y así nos continúe con nosotros en el estudio de la palabra. Siempre que vamos a estudiar la palabra, le pedimos al Espíritu Santo, sobre todo, que nos dirija, que nos ilumine sobre lo que vamos a estudiar en esta hora y que nos haga receptivos a su palabra. Siempre Dios habla a nosotros, habla a tu palabra, habla a tu corazón, habla a tu mente, y el Espíritu Santo es quien te ha dado la oportunidad de compartir con nosotros en esta hora. Oramos al Señor y dice así: Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso, tuya es la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia, porque por tu misericordia y por tu amor nos has permitido en esta hora estar aquí presente a través de estos medios para aprender tu santa y hermosa palabra. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que todo aquel que escuche a través de estos medios, que pueda ser receptivo, Señor, su corazón, su mente, Señor, abre sus mentes, sus corazones, para que puedan entender, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios que quiere, Señor, salvarnos, un Dios que hace lo posible y hasta lo imposible por llegar a nuestras vidas y nuestros corazones para que seamos salvos y pasemos la eternidad contigo. Te pedimos, Señor Padre amado, que tú bendigas todas las familias, Señor, representadas de aquel, Señor Padre amado, que está escuchando, Señor, que está viendo a través de estos medios, Señor. Gracias, Señor Padre amado, por este privilegio, Señor. A ti damos la gloria porque solo tú la mereces. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, amados, en esta hora, como les mencioné anteriormente, hoy vamos a dedicar un tiempito que necesitamos que usted nos acompañe para leer y estudiar Apocalipsis. Pero vamos a leer y a estudiar Apocalipsis 19 y 20, que son los capítulos que nos corresponden en esta hora. Y para mí es importante, estoy repitiendo, que usted comparta conmigo las Sagradas Escrituras, que usted abra su Biblia para que usted vea qué es lo que está allí escrito, y vamos a hacer lo posible por la dirección del Espíritu Santo, por poder dar luz, dirección sobre lo que allí está escrito. Recordemos, vamos a empezar en el capítulo 19. ¿De qué habla el capítulo 19? El capítulo 19 está hablando de un capítulo que es de triunfo, que finalmente ofrece la panorámica profética de la victoria del Mesías. En los capítulos 17 y 18 estuvimos hablando de la ejecución entre los gobiernos, el anticristo, el gobierno del falso profeta, todas estas cosas, las consecuencias que van a acarrear debido a la ejecución de su gobierno, y cómo es que entonces el enemigo está limitado a lo que Dios le permite. Y ahora en el capítulo 19 en adelante, ya estamos en el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 ya estamos viendo, ahora vamos a ver una transición entre lo que ha sucedido después de la gran tribulación y antes del milenio, que es el momento en que Cristo viene a la tierra visiblemente, en su segunda venida, visiblemente para que todas las naciones le vean, y pone sus pies sobre su pueblo, sobre Israel, sobre Jerusalén. Y es el momento triunfante cuando Cristo vence a sus enemigos. El texto se aprecia cuando Cristo desciende con gloria y majestad. ¿Para qué? Para recibir lo que a Él le pertenece, que es el reino que el Padre le ha dado, porque Él ha vencido y vencerá. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 19, alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero. En esa debemos estar usted y yo, en el advenimiento del Señor y sobre todo la última batalla de Armagedón. Ahora acompáñenme conmigo, Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 1 en adelante, y leo de la siguiente manera: Después de esto,
Oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. En el cielo hay unas alabanzas a consecuencia de que de los 2 capítulos anteriores, porque en los 2 capítulos anteriores se ha dictado sentencia sobre lo maligno y la maldad del gobierno del anticristo, junto con la del falso profeta. Dios ha de juzgarle, y Dios en este momento en el cielo hay victoria y hay alabanza, porque Dios es un Dios justo y verdadero. Se culmina todo lo malo y lo daño que el enemigo puede haber hecho contra la humanidad durante los 7 años de la gran tribulación. Recuerde que estamos ahora en una transición entre lo que es la gran tribulación de 7 años a lo que es el milenio. Dice el versículo 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Como mencionamos en el capítulo anterior, por si usted no tuvo la oportunidad de seguirnos, la gran ramera viene a ser la representación de la religión del falso profeta en el tiempo del anticristo, durante el tiempo del anticristo. Amén, Jesús. Durante el tiempo del anticristo. Santo Jesús. Y entonces, esa religión va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a engañar a la humanidad, a engañar a los que están en la tierra, y ha hecho, a consecuencia de sus decisiones, ha perseguido a los que sirven a Dios de verdad, y ha matado a muchos cristianos, a muchos santos, a muchos que han aceptado a Dios como Señor y Salvador. Y viene la justicia de Dios para dar justa retribución sobre el gobierno del maligno y la religión que, en el nombre de un Dios que no es el Dios que creó los cielos y la tierra, ha corrompido a la humanidad. Y dice el versículo 3: y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Recordemos, cuando dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, es una visión para que los moradores de la tierra puedan ver que Dios ha ejecutado juicios sobre la ciudad pecaminosa, sobre la Babilonia, sobre la inmundicia del gobierno del anticristo. Los 24 ancianos vienen a ser representados, como ya hemos explicado anteriormente en los primeros capítulos de Apocalipsis. Los 24 ancianos vienen a ser la iglesia que se encuentra en el cielo. Recuerde que la iglesia ha sido arrebatada antes de la gran tribulación, y los 4 seres vivientes que se encuentran alrededor del trono están adorando y diciendo alrededor del trono, diciendo amén y aleluya, que es una alabanza al Dios creador del cielo y la tierra. Y salió del trono una voz que decía: alabad a Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una voz de la gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El libro de Apocalipsis, tenemos que entender lo siguiente: hay personas que piensan y ven el libro de Apocalipsis porque ven tanto juicio, ven tanta contaminación, tanta maldad, y piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de miedo, y a personas que le tienen miedo a lo que allí está escrito, y realmente no es eso. Dios está llamando la atención y está diciendo: esas cosas han de suceder, esas cosas han de venir, por lo tanto escapa. Es un libro de misericordia que te está dando de sobreaviso y te está diciendo: escapa de lo que ha de venir, escapa de lo que
está registrado en la historia, porque es historia para Dios, aunque es algo futuro, es algo escatológico para nosotros que no ha sucedido, es profecía, pero para Dios es historia, porque Dios conoce el futuro. Y esto es lo que Dios nos ha entregado a través de la Sagrada Escritura, la Biblia, sobre todo el libro de Apocalipsis, para que nosotros nos apercibamos y busquemos a Dios, aunque el mundo y el enemigo quiera callarnos. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, la victoria del cristiano no se ve en la tierra. Mas, sin embargo, en el futuro, nuestra recompensa no está en la tierra, nuestra recompensa está en los cielos. Y en ese momento en que Dios está ejecutando y ha ejecutado su juicio, y Jesús va a gobernar sobre la tierra, hay alabanza en el cielo, en honor y en gratitud por la salvación del Dios Todopoderoso, que es quien reina sobre la humanidad. Y en el capítulo 19, versículos del 7 al 10, encontramos lo que hemos hablado y en ocasiones se habla mucho en la iglesia, y es las famosas bodas del Cordero. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién es esa esposa? La esposa, obviamente, como hemos explicado en otros estudios anteriores, es la iglesia. Nosotros somos en este momento la novia del Cordero, pero cuando seamos arrebatados antes de la gran tribulación, pasamos al cielo y durante 7 años se van a celebrar, que durante la tierra, cuando la tierra se encuentra durante la gran tribulación, la iglesia se encuentra en el cielo en las bodas del Cordero. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué aparecen las bodas del Cordero como que a final? En este tiempo no se supone que las bodas del Cordero comienzan durante el arrebatamiento. Amados, tenemos que entender que cuando el tiempo en el cielo no existe, el tiempo es una limitación que tenemos nosotros como seres humanos y es algo que solo aplica aquí a la tierra. Por lo tanto, el tiempo en el cielo como Dios, que es atemporal, no aplica. Por lo tanto, no podemos unir el tiempo de lo que está ocurriendo en el cielo con el tiempo de lo que está ocurriendo en la tierra. Y de las bodas del Cordero, cuando vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, Jesús hace referencia a las bodas del Cordero. Jesús dijo, antes de irse para el cielo, dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué él dice que os tomará a mí mismo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene a buscar a su cuerpo, a su esposa, a su novia, en este momento su novia, para estar juntamente con él. Y esa es la iglesia. Y se va a celebrar una boda en el cielo de la unión de Cristo con su esposa, la iglesia. Dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Debemos de entender, miren el contraste que encontramos entre lo que estudiamos en el estudio pasado, los capítulos 17 y 18, la gran ramera que representa supuestamente una iglesia, que es la iglesia impía, no es la iglesia que de verdad es la iglesia de Dios. Es una imitación, es una falsa religión. Esa falsa religión está vestida de color escarlata. Miren la diferencia entre lo que es la iglesia del Señor, que está vestida con color de los santos, color lino limpio y resplandeciente, que solo representa
representa a los santos del Señor y representa la santidad que hay en el cielo. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. En el Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. Esta es la 4ª bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que son llamados a las bodas del Cordero? Es interesante que usted tiene que entender que en las bodas hay una celebración para poder entender lo que Jesús está hablando, lo que Cristo está hablando, lo que Cristo dijo a través de las Sagradas Escrituras, sobre todo en Mateo 25 y sobre todo en lo que está escrito en los Evangelios. Nosotros, para poder entender eso, tenemos que entender cómo eran las bodas judías, para poder entender a qué Cristo se está refiriendo. En las bodas judías había un momento que el padre escogía quién era la novia y el novio iba y preparaba lugar, preparaba la morada para donde se fuera a casar, a vivir, los recién casados, y el padre le decía al hijo cuando ya estaba preparada la morada que entonces podía ir a buscar a la novia. Buscaba a la novia, entonces se casaban y unían sus vidas en matrimonio. Luego de eso se celebraba una cena en honor a esta familia nueva creada, y en esta cena obviamente participaban todos los invitados. En este momento dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Lo primero, la novia no es llamada porque la novia es parte de la boda. Cristo no es llamado porque es parte de la boda. Pues entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Cuando nosotros estudiamos la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25, vemos que las 10 vírgenes que representan al pueblo de Israel. Las vírgenes son las doncellas que acompañan a la novia. Si nosotros leemos, no voy a leer el pasaje completo, pero por favor usted haga la asignación. Cuando nosotros leemos que las vírgenes se durmieron porque les faltaba aceite y las lámparas se le apagaron, pero a medianoche escucharon un clamor y dijo, allá viene ¿quién? El esposo. Significa que ya estaba casado. Yo sé que en muchas ocasiones nos han enseñado a nosotros, es una enseñanza que no compagina con la Escritura, que las 10 vírgenes representan a la iglesia, no, representan al pueblo de Israel. La novia de Cristo es una sola mujer. La esposa, que en este momento es novia, la esposa del Cordero, es una sola. Las 10 vírgenes representan el pueblo de Israel, y sobre todo esto está entrando cuando ellos van a entrar al milenio. Significa, ¿por qué hay 10 vírgenes? ¿Por qué 5 entran y 5 no entran? Lo primero, tenemos que entender que el 10 tiene un simbolismo. 10 vírgenes significa la totalidad del pueblo de Israel, porque representan al pueblo de Israel. Y cuando dicen que 5 entraron y 5 no, lo que está diciendo es que no todo Israel va a entrar a la cena de la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, ellos en una ocasión, ellos pensaban que aún el mismo Cristo le dijo, el mismo Pablo se los dijo, que ellos pensaban que por haber sido linaje y descendencia de Abraham, tenían derecho a la vida eterna, tenían derecho al reinado de Cristo, y le dijo no, Cristo le dijo, y Pablo también no, no todo el que es nacido según el linaje carnal es hijo de Abraham, es aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido no necesariamente de un linaje en la tierra, sino los que han nacido de nuevo. Cuando Cristo habló con Nicodemo, le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Significa que no todo porque sea israelita, significa que todos van a entrar a la cena. ¿Y esa cena qué es? Esa cena se va a celebrar en la tierra. Esa cena es el milenio. Esas son las cenas de las bodas del Cordero. Y esa cena que involucra a Israel y a las naciones que pasen de la gran tribulación hacia el milenio, va a producirse esa cena durante
en el inicio de la segunda venida de Cristo a la tierra. Sucede que cuando Juan está recibiendo esta revelación, Juan toma una acción que cualquiera puede haber tomado y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él se postró a los pies del ángel, y el ángel él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué está diciendo? Juan, al ver esta revelación, él intenta adorar al ángel, que es quien le está mostrando la revelación. Y el ángel le dice: no, yo no recibo adoración, adora a Dios, que es quien está dando la revelación. ¿Qué significa y qué nos está enseñando? Los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no reciben adoración. Quizás alguno me podrá decir: pero hermano Billy, es que en el Antiguo Testamento, cuando aquel se encontró con el ángel de Jehová, amados, cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos alguna referencia que dice que el ángel de Jehová, y usted ve que hay una adoración, como cuando se le mostró el ángel a los padres de Sansón, cuando en muchas otras ocasiones que aparece el ángel de Jehová y aparecen personas adorándole y el ángel no le impide. Cuando dice el ángel de Jehová, usted tiene que entender que es una teofonía, se ha de entender por este versículo. Debemos de entender que lo que está en el Antiguo Testamento es una teofonía de Cristo. ¿Qué es una teofonía? Era un Cristo que no había sido revelado, porque el único que recibe adoración es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí lo vemos claramente en el Apocalipsis, cuando los ángeles no aceptan adoración. Nadie, ni ángeles, ni estatuas, ni imágenes, ni ser humano, ni ninguna cosa creada recibe adoración. Los únicos que son dignos de adoración es Dios. Y esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive el ángel le dice: mira, yo soy como tú, yo soy creación, yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy creación igual que tú. Por más magnífico que sea, el único que puede ser, que debe ser adorado por nosotros, es Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recordemos que en el capítulo, cuando está iniciando el capítulo 4, que está la adoración celestial, el capítulo 5, y luego empezamos en el capítulo 6, empiezan a salir 4 jinetes. Uno de ellos, ya explicamos anteriormente, estoy repasando, aparece vestido un caballo blanco y aparenta ser, es un Cristo. Cuando Cristo dijo en Mateo 24, cuando veáis a algunos que vienen en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no le creáis. El anticristo va a venir vestido como si fuera alguien de paz, pero ese caballo, ese jinete, no es este mismo. Aquí viene en el cielo abierto un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. O sea, miren las palabras son importantes. Cuando está diciendo fiel, es que, recuerda, yo les dije que yo iba a volver, y él es fiel en cumplir lo que dijo que iba a reinar, lo que dijo que iba a hacer, venir de nuevo a buscar a su pueblo. Y cuando está diciendo y verdadero, o sea, tienes que entender que si es el verdadero es porque hay uno falso. Él es el que es verdadero. ¿Y qué es lo que hace? Juzga y pelea. Es juez. Usted tiene que entender que a Cristo se le ha dado autoridad porque ha vencido para juzgar a las naciones, y viene como juez para cumplir la ley que Dios le ha dado, y sobre todo como guerrero para ejecutar lo que está establecido sobre el gobierno humano o diabólico del anticristo. En sus ojos, miren la descripción que da del jinete, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Interesante, Juan está viendo que tenía ojos como llamas de fuego. Cuando usted ve a Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, al Cristo glorificado, usted está viendo que tiene los ojos como llamas de fuego. ¿Qué significa esto? Esto es a la misma vez un simbolismo, aunque no deja de ser literal. ¿Qué significa como llamas de fuego? Significa que tiene autoridad y viene a ejecutar y a limpiar, porque el fuego lo que hace es que purifica, que limpia. Cuando tú sometes algo al fuego, si se quema y desaparece, no era puro. Si se mantiene como el oro, tienes que refinarlo al fuego para que entonces saque todo lo que no es puro y quede entonces lo que es verdadero. Y Cristo dice que tenía muchas diademas. O sea, recordemos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué significan diademas? Son coronas, coronas de rey, coronas de rey. Y lo interesante es que tenía un nombre que Juan vio que había un nombre escrito, pero no lo podía entender, porque dice que solo él era el único que podía entenderlo. Ese nombre sencillamente lo que no, yo siempre he dicho que lo que la Biblia no dice, usted ni yo debemos de decirlo. Si no lo dice, aunque se escuche bonito, no debemos decirlo, porque la misma Sagrada Escritura dice que el que le añade o el que le quita, si le quita, su nombre puede ser quitado del libro de la vida, y si le añade, lo que está escrito en el Apocalipsis puede ir sobre esa persona, porque así está escrito. Aunque queda completamente ese nombre incomprensible para el hombre, pero sí es un nombre conocido entre la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El que estaba teñido en sangre significa que él viene a juzgar y la sangre está en sus vestidos. La sangre es la victoria sobre los enemigos. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. Aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Como hemos mencionado anteriormente, Cristo en su segunda venida viene con la novia, con la esposa, y viene con sus ángeles. Estos que vienen bajando en caballos y le seguían con un gran ejército, seguían del cielo hacia la tierra, pueden ser, debemos de entender que son los que representando los ángeles y los santos redimidos que vienen juntamente con Cristo para entrar a gobernar en el milenio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es interesante cuando dice que pastoreará con vara de hierro. Lo primero es que va a haber justicia, va a haber un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático es dirigido por Dios, y sobre todo Cristo es el buen pastor. ¿Qué significa? Que aunque el gobierno establecido por Dios va a ser un gobierno justo, pero también el buen pastor su vida da por las ovejas. Es un gobierno de amor y de cariño sobre los que pasen al milenio. En su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero explicar algo que en ocasiones hay personas que me han preguntado y me han dicho, pero mira, Billy, es que en la Biblia dice que Jesús tenía escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay personas que practican tales o cuales cosas que usted debe entender, utilizando como excusa o como con justificación este famoso versículo. Pues amado, permítame decirle que si usted
lee las Sagradas Escrituras en su contexto, o sea, no sacando un texto del lugar, sino dejándolo donde se encuentra, que es en la Biblia, y en el contexto. Contexto es lo que está antes, después todo el texto completo. Si usted se fija, cuando hace la descripción de Cristo, la descripción dice que las vestiduras de Cristo le llegaban al suelo, le llegaban al piso hasta sus pies. Cuando usted ve el Cristo glorificado en el capítulo 1, por lo tanto, eso que algunas personas mencionan no tiene fundamento, y mucho menos en este versículo, porque Dios no aprueba eso, y si no lo aprueba, sencillamente Él no lo practica. Lo que está escrito está en sus vestiduras, en su vestidura, no en su cuerpo. Dice el versículo 17, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué está trayendo Dios aquí? Dios está, cuando Cristo descienda a la tierra, la misma Sagrada Escritura me está diciendo que los moradores de la tierra junto con el ejército del anticristo, eso lo vemos en otras profecías, junto con el anticristo, junto con los gobernadores, con los reyes de aquel entonces que estén en la tierra, van a querer hacer guerra contra Dios, contra Cristo, cuando Cristo va bajando del cielo, y no van a poder, porque Cristo con la espada de su boca sencillamente los eliminará, y no va a haber guerra como tal. Ellos van a intentar hacer guerra con Dios, pero no van a poder. Entonces, aquí todos los que estén en contra del gobierno de Dios, del gobierno de Cristo, van a recibir la sentencia de muerte. Y por eso es que entonces en la guerra del Armagedón va a haber una gran mortandad de todos aquellos que se dejaron sellar, de todos aquellos que siguieron al anticristo, de todos aquellos que siguieron al falso profeta, y Cristo con el poder de su palabra los va a eliminar, tanto libres como esclavos, como grandes y pequeños. Está diciendo que Él no hace acepción de personas. Todo el que no siga y el que no busca a Dios recibirá su retribución. Y dice, en la batalla de Armagedón, dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ellos están listos porque están viendo que Cristo viene del cielo. Y la bestia fue apresada con el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El anticristo y el falso profeta quieren hacer guerra contra Cristo. Cristo sencillamente los apresa y los echa en el lago de fuego y azufre. Una cosa es el infierno, el Gehenna, el Hades, el lugar de tormento, y otra cosa es el lago de fuego. En el lago de fuego, que está preparado para Satanás y sus ángeles, no hay nadie. Estos son los primeros, estos dos seres, tanto el anticristo como el falso profeta, son los primeros en ser echados en el lago de fuego de azufre. Bien, amados, y ahí hemos terminado el capítulo 19, pero recordemos que la Biblia está dividida en capítulos para darnos una guía, pero todo esto sigue secuencia y sigue el mismo tema. En el capítulo 20 de Apocalipsis, tenemos que entender, antes de entrar a este capítulo, en la interpretación que nosotros hemos utilizado, que es la más atinada con las Sagradas Escrituras, porque la Biblia no se contradice. Es la interpretación premileniarismo. ¿Cuál es esa interpretación? Entendiendo que la iglesia va a ser arrebatada, igual que los pretribulación,
significa antes. La iglesia va a ser arrebatada antes del milenio. Y los premileniaristas entienden que el apocalipsis no está sucediendo, sino que es un evento escatológico. ¿Qué es escatológico? Es algo que va a suceder en el futuro. Es algo que va a ser literal. Hay quienes expresan que lo del milenio, eso es una ejemplificación, que no, si fuera el milenio, ya vamos por 2000 años, pues no estamos viviendo en el milenio porque Cristo todavía no ha reinado. Entonces, cuando habla del milenio es un evento y es un tiempo que no ha sucedido sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros entendemos y hemos estudiado de que el milenio es algo que va a ocurrir en un futuro, no ha ocurrido. Y en este futuro van a haber cosas, pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel que al día de hoy, profecías, no se han cumplido. Y se van a cumplir porque Dios no miente. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios va a cumplir lo que le ha dicho a Israel. Y eso se va a cumplir durante el milenio. En el capítulo 20 vamos a ver el milenio, vamos a ver el final de la historia humana y sobre todo el juicio final. El capítulo 20 empieza con una ilustración interesante. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El hecho de que el ángel descienda del abismo, del cielo con una llave es que tiene la autoridad. ¿Para qué? El ángel recibió autoridad para abrir el abismo. El abismo era donde salió el dragón, la serpiente antigua, Satanás y algunos ángeles que estaban atados. Y la cadena es un simbolismo de la capacidad para neutralizar, para amarrar a alguien, obviamente. En este caso es Satanás. ¿Para qué tenía este ángel? Tenía una llave. ¿Y para qué tenía una cadena? Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Está dando una identificación clara de quién es el que va a ser atado. Satanás, el diablo, por 1000 años, durante el reinado de Cristo, él va a ser amarrado. Entonces, si usted analiza, Dios hay personas que ponen a Satanás en contraparte con Dios. Satanás es una criatura, Satanás no es otro Dios, el único Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, Dios ha dado autoridad a este ángel para que lo aprecie y para que él no puede resistirse, porque Satanás solo hace lo que Dios le permite. Este ángel lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que hace Satanás en la tierra y en los seres humanos desde que el hombre pecó? Engañar al hombre. Durante el reinado de Cristo, Satanás va a ser atado. La pregunta, muchas personas me hacen, pero ¿cómo es posible? O quizás nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué Dios agarra a Satanás y, como dice el texto bíblico, después de 1000 años lo suelta por un poco de tiempo? Pues, amados, vamos a ver más adelante que Dios demuestra y se ve demostrado que el hombre tiene un corazón perverso, un corazón que va dirigido hacia la maldad. Porque ¿cómo es posible que todos los que pasen al milenio, Dios va a ser un escogido, y va a escoger los que no perdieron su fe, los que aceptaron a Dios? Los santos que pasan al milenio son humanos que han logrado vencer durante la gran tribulación, que pasaron con vida, no los que murieron, porque los que murieron van a resucitar, pero al milenio con vida, los que pasaron. Sí, van a haber gente que van a pasar al milenio, que Dios va a escoger, pero no es todo el mundo. Por eso es que Dios dice, y al pueblo de Israel, que
5 vírgenes entraron y 5 no, que son las bodas del Cordero. Y le dice también que uno será escogido y el otro será dejado. O sea, van a ser escogidos de todas las naciones los que acepten y no se dejen sellar con el anticristo y con el sello del anticristo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente, luego de pasar y entrar, cómo es posible que entonces el enemigo sea suelto? ¿Para qué es suelto? Pues, amado, durante 1000 años estos seres humanos que pasen, no los glorificados, salvos no glorificados, los salvos no glorificados, que pasen al milenio, van a tener hijos. Durante 1000 años no va a haber muerte. Entonces, si no va a haber muerte, se van a procrear. ¿Qué sucede? Pues cuando Satanás sea suelto, Satanás viene a hacer lo que él siempre ha hecho, a engañar a todos esos que han nacido durante el milenio. Y crea un ejército grandísimo, que lo vamos a ver más adelante, demostrando entonces que aunque el ser humano haya vivido en un gobierno justo, en un gobierno regido por la verdad, por lo que llamamos un gobierno teocrático, un gobierno por Dios, un gobierno justo y verdadero, gobernado por el mismo Cristo, con amor y con misericordia y sobre todo con rectitud, es la palabra correcta. Aún gobernando y viviendo en un gobierno como este, muchos, miles, se van en contra cuando Satanás los engaña, se van en contra del gobierno de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Usted tiene que entender que al milenio van a pasar diferentes grupos. El grupo que yo les mencioné anteriormente, los que pasaron y no murieron, pero también van a pasar porque cuando Cristo venga en su segunda venida, va a haber resurrección. ¿De quiénes? De todos los que murieron durante la gran tribulación. Ellos, Dios le da la facultad de ser resucitados. Dice, vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús. Esos son los que han pasado durante la gran tribulación y que no negaron la palabra de Dios. Porque los aclara, no es todo el mundo, sino los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron sus marcas en su frente ni en sus manos. ¿Cuándo sucede esto? Durante la gran tribulación. Pues está hablando de los de la gran tribulación. Y vinieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esos ya fueron levantados, resucitados con un cuerpo glorificado. Esos no son los que engaña a Satanás. Satanás engaña los hijos de los que pasaron, no de estos, sino de los que pasaron la gran tribulación y fueron escogidos para participar del milenio. Tenemos que entender que en el juicio, dice, vi tronos y sentados sobre ellos la facultad de juzgar. Nosotros, la iglesia y al pueblo de Israel, Dios le ha dado el nombre de reyes, de un reino de sacerdotes. Y venimos a ayudar en el gobierno del milenio. ¿Cómo va a ser esto? Pues, amados, en su momento, solo Dios sabe, pero eso es lo que está escrito en la palabra y va a ser partícipe. No es que vamos a estar partícipes en la ayuda en el gobierno, porque va a ser a nivel mundial del gobierno de Cristo. Dice, y vi tronos, dice, las almas. Pues entonces se trata de los que vivieron, de los mártires que el anticristo mató durante la gran tribulación. Dice que vivieron, o sea, resucitaron. No es un acto simbólico, sino un acto de resurrección real y literal. Bien, amados, para poder explicar un poquito mejor el asunto de la resurrección, a un caballero que tiene un libro llamado Eventos del Porvenir, G-Day Pentecost, este explica muy detallado. Yo solamente le traje a ustedes una tabla, diría yo, de los puntos
de las diferentes resurrecciones. Según las Sagradas Escrituras, la Biblia no se contradice. La Biblia en diferentes textos, sobre todo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 24, habla de que hay un orden de resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y todas estas cosas, y vemos profecías del Antiguo Testamento que hablan de resurrecciones. Y si las unimos todas, podemos tener un poco de dificultad realmente en la interpretación bíblica. Por lo tanto, tenemos que poner cada resurrección en su contexto correcto. Y aquí vemos las diferentes, hay aproximadamente unas 4 resurrecciones. Usted está viendo el número 5, pero va a entender por qué yo le digo 4. Por ejemplo, la Biblia me dice que Cristo, en 1 Corintios capítulo 15, 23, Cristo es las primicias. ¿Qué significa las primicias? Cristo es el primero en resucitar, pero habían otros que resucitaron antes de Cristo, como Lázaro, que Cristo mismo lo resucitó, y en el Antiguo Testamento. No, amado, cuando dice las primicias, está hablando que es el primero en resucitar, pero ¿en qué? Es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Ahora mismo el único que tiene un cuerpo glorificado es Cristo. Luego, nosotros, el tiempo de la iglesia, la esposa del Cordero, durante la gran antes de la gran tribulación, en el arrebatamiento, va a haber resurrección, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos trasladados a los cielos, transformados y todas estas cosas. Está hablando del arrebatamiento, Tesalonicenses. Y ahí menciona que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Qué sucede? Ahí hay una resurrección. Pero ¿quiénes son ese grupo de resurrección? La iglesia, el tiempo presente, la era presente de Cristo, desde que Cristo se fue hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Esa es porque la iglesia se fundó en Pentecostés, no antes, en Pentecostés. Y esta resurrección abarca lo que es solamente la iglesia. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque si vamos a otros textos, hay otros textos como en Daniel, en Isaías, en Ezequiel y en otros profetas, que da la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, tanto como de Israel, en un tiempo definido diferente al de la iglesia. ¿Cuándo? Durante la segunda venida. Y como el arrebatamiento y la segunda venida son 2 eventos diferentes, pues debemos de hacer la separación uno del otro. El tercer punto, la resurrección de los del periodo de la gran tribulación, de los que estamos hablando, del capítulo 20, de los versículos 3 al 5. Los de la gran tribulación, junto el número 3 con el número 4, si estás viendo la presentación, son un mismo grupo, junto con los santos del Antiguo Testamento. Sí, todos los santos, desde Adán hasta antes de Cristo, todos ellos. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos así lo afirman. Y en la segunda venida de Cristo, y finalmente, significa que tanto los que pasaron por la gran tribulación, junto con todos los del Antiguo Testamento, esos van a ser el tercer grupo que van a resucitar para pasar al milenio. Sucede que me queda un grupo que viene a ser el número 5, que viene a ser 5 en puntuación, pero viene a ser el número 4. ¿Cuáles son? Falta una sola resurrección. Luego, porque con estos solamente están resucitando los que son llamados y salvos por la sangre de Cristo, por el Evangelio, por el testimonio de Dios. Y quedan los no salvos. Los no salvos van a ser, como vamos a ver más adelante, resucitados, pero no para vida, resucitados para juicio, el juicio del trono blanco, que eso lo vamos a ver más adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está diciendo, bienaventurados todos estos grupos que está haciendo referencia cuando Cristo venga en la segunda venida y los que están anteriormente. Bienaventurados los que son resucitados, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está el texto, como les mencioné anteriormente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer durante el milenio? Vamos a ser sacerdotes de Dios, juntamente con Cristo en el milenio. ¿Cómo sucederá esto? Amado, Dios sabe y en su momento sabremos. Pero entonces, ¿por qué dice bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección y no en la última? Porque la segunda muerte no tiene potestad. ¿Qué significa? ¿Qué significa muerte? Muerte no es dejar de existir, no es exterminio. Muerte es separación. Cuando una persona muere, es separado su espíritu y alma de su cuerpo. Pues muerte, cuando tienen la primera muerte, es todo aquel que es condenado, que ha perdido, porque el que pasa de esta vida hacia la eternidad, unos pasan a vida y otros pasan a muerte. ¿Qué significa? El que pasa a vida pasa a estar en la presencia de Dios, y el que pasa a muerte es separado de Dios. Significa la primera muerte. Y dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque los que tuvieron la primera muerte, la primera separación, que están en espera en el lugar de tormento, esos van a tener una segunda muerte. ¿Que van a morir 2 veces? No, van a tener una separación eterna y condenación eterna por los siglos de los siglos de Dios. Eso es lo que se refiere cuando dice la segunda muerte. Los que son salvos, los que son redimidos por la sangre de Cristo, no tienen que preocuparse, porque ellos no han de morir, sino todo lo contrario. Si pasan de esta vida, pasan a vida juntamente con Cristo. Mire lo que sucede luego del milenio. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Este es el grupo que les mencioné anteriormente, que luego del milenio, los que hayan nacido durante el milenio, durante el gobierno de Cristo, Satanás va a ser suelto, ellos van a dejar llevarse por sus corazones, ellos van a ser engañados, van a seguir engañados y van a seguir las instrucciones del enemigo. Y cuando dice que todas las naciones de los 4 ángulos de la tierra, está hablando de todo lugar que se encuentra en la tierra, y van a venir a hacer guerra contra Dios. Y cuando dice que los números de los cuales era como la arena de la mar, es un número impresionante y grande. ¿Quiénes son estas personas? Ya hemos hablado, se tratan de las personas que han nacido y que han poblado la tierra desde el principio del milenio. Imagínense en 1000 años los seres humanos poblando la tierra sin muerte. La tierra va a ser llena nuevamente de estas personas, de los hijos de estas personas. ¿Y qué significa entonces? ¿Por qué los hijos? El hecho de que un hijo, los santos pasaron, ya eso, aunque hayan pasado, ya han sido reservados y Dios los ha cuidado y son santos, pues ya pasaron a las bodas del Cordero. Pero los que han nacido, el que hayan sido hijos de padres ya salvos, no significa que ellos sean salvos. Ellos tienen que tener un encuentro y tienen que aceptar a Dios. Y por eso es la razón por la que sucede esto, y que el enemigo es soltado para que ellos decidan qué van a hacer. Seguir aceptando el gobierno de Dios o irse en contra. Ya usted está viendo que el corazón del hombre es malo y perverso, como me dice Jeremías, sobre todas las cosas. Así que ser humano, lamentablemente, siempre va en busca del mal, pero no todo ser humano. De esa misma manera, según hay hombres y que solo buscan el mal, también hay hombres que solo buscan la salvación y a Cristo, y han rendido sus vidas a Cristo y al Cordero, quien los ha redimido con su sangre preciosa. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, de toda la tierra hicieron guerra y iban de camino hacia la ciudad amada. ¿Cuál es esta? Hacia Jerusalén, donde Cristo establece su trono, donde Cristo va a reinar.
Todo esto ha de suceder luego del milenio. ¿Y qué sucede? En esta ocasión no va a haber guerra, igual que cuando la hubo cuando Cristo vino en su segunda venida. Sencillamente bajó fuego del cielo y los consumió. La acción judicial de Dios era fulminante, completa. ¿Por qué esto? Pues amados, han vivido 1000 años en el gobierno de Cristo y deciden irse en contra. Pues aquí no hay nada que celebrar ni nada que darle tiempo para que se arrepientan, porque decidieron, luego de vivir en un gobierno teocrático, irse en contra de Dios. Pues el juicio sobre ellos es fulminante, como dice, como se aprecia en el escrito. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, esta es la última aparición que va a hacer en la historia de la humanidad. El diablo ya no volverá a su ministerio perverso del engaño. Aquí culmina la criatura llamada Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, culmina su recorrido sobre la humanidad. Lo primero, Satanás, cuando vimos en los capítulos anteriores, en el estudio de Apocalipsis, descendió, lo bajaron del cielo y fue arrojado a la tierra, y en la tierra fue arrojado, y luego de la tierra lo amarraron en el abismo, y ahora, luego de que lo soltaron, lo agarran y ahora definitivamente lo echan al lugar de tormento donde se encuentran ya 1000 años antes la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo. Y el diablo que los engañaba fue disculpe, amado, el lago de fuego. Debemos de entender que no es una aniquilación, sino una esfera de los tormentos eternos, obviamente separados de la presencia de Dios, ajenos a la gracia de Dios. Debemos entender lo siguiente: ¿cómo es posible eso de por los siglos de los siglos, que eso va a ser un castigo? Amados, nuestra mente como seres humanos no tenemos la capacidad de entender este aspecto. Está escrito. ¿Cómo va a ser esto? Solo Dios sabe. ¿Cómo va a suceder que estén por los siglos de los siglos? Solo Dios sabe. El ser humano no tiene la capacidad para entender algunas cosas eternas. Cuando estemos en la eternidad podremos entender muchas de ellas. Ahora vemos, como dice el texto de Corintios, ahora vemos por espejo oscuramente, luego conoceremos como somos conocidos con la verdad. Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco, el juicio final, amado, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron el cielo y la tierra, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados. Debemos entender, en una ocasión leí en un libro y me impactó, y tiene la razón el texto, no ha habido ni habrá una escena más impactante sobre la humanidad que esta. La Biblia me dice que toda rodilla se doblará ante Dios, y cuanto no más todos aquellos que se van a arrodillar ante Dios, ante el juicio del trono blanco, para ser sentenciados a la eternidad, alejados y separados de Dios. Esto es una escena la más impactante que puede existir en las Sagradas Escrituras. Amado, si Cristo nos ha permitido leer esto antes de tiempo, es porque Él nos quiere que participemos. Él nos está dando la advertencia para que salgamos y no lleguemos a este lugar. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Tenemos que participar de la venida de Cristo, de la segunda vez, y sobre todo del arrebatamiento
de la iglesia. ¿Qué sucede? Nadie se escapa ante la presencia de Dios. Dice que grandes y pequeños, cuando dice grandes y pequeños está haciendo la expresión de tanto gente pudiente como gente quizás menos pudiente, que no está hablando de edades, sino de indistintamente cuál sea tu estatus social, público en la tierra. Cuando tú eres juzgado se abren unos libros, se abren dos libros. El primero que se abre es el libro de los que están escritos en el libro de la vida y otro el libro de sus actos. ¿Qué sucede? Hay quienes me han preguntado, pero ¿por qué se abre el libro de la vida si no van a aparecer allí? Se abre el libro de la vida para eso mismo, para demostrar de que tú no estás entre los escogidos, entre los que lucharon y encontraron su salvación en Cristo. Pero entonces para ser juzgado te van a juzgar por lo que está escrito en el libro de sus obras. Pero es que nadie se salva por obras, pero nadie se pierde por obras. Sí, pero las obras demuestran que tú rechazaste a Cristo durante tu vida. ¿Qué te van a mostrar? ¿Qué se va a ver en ese libro de las obras? ¿Por qué se te está enjuiciando? Nadie va al infierno porque el diablo lo lleva. Nadie va al cielo porque Dios lo lleva. Dios en su soberanía nos permite a nosotros tener algo llamado voluntad. En esa voluntad tú decides o aceptas a Cristo y pasas la eternidad con Dios en el cielo, o no aceptas a Cristo y ya has sido condenado y vas a pasar la eternidad separado de Dios. Y se te va a mostrar las ocasiones que tú escuchaste el Evangelio, las ocasiones que se te llamó, las ocasiones que Dios te habló y tú no quisiste tomar el camino de la salvación. Tanto los que están en el Hades, tanto los que están muertos, todos los que están muertos ya han sido juzgados, van a ser entregados y van a ser presentados ante el gran trono blanco, que es Dios quien juzga. Tú debes de entender que Dios es el juez y Cristo es el fiscal. La pregunta que yo te hago en esta hora, ¿quieres a Cristo como abogado o como fiscal? Yo quiero a Cristo como abogado. Cristo como abogado me limpia y me cubre con su sangre preciosa. Y somos justificados en Él. No somos justos, justificados en Cristo. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si hay algo que el hombre ha tenido, un enemigo, desde que pecó, se llama la muerte. Este enemigo va a ser eliminado, exterminado por completo. La muerte ya no va a estar luego del reinado de Dios por la eternidad. La muerte es la separación eterna de Dios con el hombre. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Ya no va a haber más pecado y por lo tanto no va a haber muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debemos entender que hay una sentencia. Tenemos que luchar para no tener la consecuencia del pecado. Cristo pagó por nosotros. Cristo destruyó la muerte y el pecado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Amado, en esta hora te pedimos, por misericordia, escucha la palabra de Dios. Escucha lo que en esta hora se te está hablando. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede cuidarte. Solo Él te puede dar salvación. Eternidad junto con Él. Tú escoges. O pasamos la eternidad con Dios o pasamos la eternidad alejado de Dios. No es un lugar bueno estar alejado de Dios. Yo quiero estar con Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes en esta hora de compartir con nosotros las Sagradas Escrituras, y así agradecemos a Dios esta oportunidad. Yo quiero orar contigo si es que tú decides y aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos en esta hora que ores juntamente conmigo.
te pedimos y te ofrecemos. Da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo por gracia y por misericordia de Dios he recibido la bendición de recibir la salvación y el perdón de pecados. Cristo te lo ofrece en esta hora a través de este mensaje. Si tú estás aceptando a Cristo en esta hora, ora conmigo juntamente. Padre Celestial, Padre amado, Señor, mira, Padre amado, todas esas personas, Señor, que han aceptado y que reconocen que han pecado, que hemos pecado, Señor, y nuestro pecado ha sido contra ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todo aquello que hemos fallado y te pedimos dirección, Señor. Y Padre amado, Señor, que nuestro nombre, Señor, esté escrito en el libro de la vida. Cuídanos, Señor, líbranos, y cuando tú vengas a buscar a tu iglesia hermosa, Señor, que podamos ir contigo a morar a los cielos y pasar la eternidad contigo. Gracias porque tus misericordias son nuevas y verdaderas. Gracias por Jesucristo y por la muerte en la cruz. Gracias por la salvación de nuestras vidas. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si desea congregarse con nosotros, esta es la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Aguada, y su pastor, Giovanni Román. Les esperamos. Gracias, les queremos abrazarles y compartir con ustedes. Gracias. Dios le bendiga, Dios le cuide. Amén y amén.